Lo invitamos al doctor Oscar Mendoza que pase. Oscar, médico cardiólogo, especialista en medicina del deporte de larga trayectoria, muy deportista él, también me olvidé decir de Diego, muy deportistas ambos, y a cargo del área de cardiología del deporte del Instituto Cardiovascular Buenos Aires y miembro del Consejo de Ergometría de la Sociedad Argentina de Cardiología. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Gracias, Patricia, por la presentación. Me toca hablar hoy de un tema bastante interesante y que está de moda, que es el apto para competir. ¿Qué estudios se deben realizar? Antes de comenzar a desarrollar un poquito la charla, vamos a hacer un poquito de historia de dónde aparece esto del apto. El apto médico es algo que ya figuraba en las leyes de la ciudad de Buenos Aires, al menos, hacia el año 98, después refrendado en el 2004 en el boletín oficial de ese año, donde se daba una serie de pautas y normas de qué es lo que se debía hacer, no solamente para dar un apto médico, sino cómo debían ser las instituciones y los lugares donde se iba a practicar actividad física. Hace 2 años, en diciembre del 2015, el gobierno de la ciudad lo que hizo fue rever ese tema y me renombró la ley bajo el número 5.397, donde hizo algunas consideraciones, sobre todo agregando el apto para las carreras de calle, todas aquellas que tuviesen más de 5 kilómetros de distancia de extensión, donde había que hacer una evaluación médica y una serie de requisitos para poder participar de esos eventos. Todo ese tipo de evaluación debía ser refrendado por un médico, según expresa el artículo 14 de la ley, por un médico con matrícula habilitante. Bien, no me parece mal. Lo que no me parece bien es que el médico habilitante no tenga una especialidad afín a lo que está habilitando. ¿Por qué? Porque como han podido ver en el curso del tiempo que llevamos en las charlas durante toda la tarde de hoy, los médicos que han hablado acerca de fisiología del ejercicio, cardiología del ejercicio y todo lo que se relaciona con el deporte, son cardiólogos, médicos relacionados al deporte o especialistas en medicina del deporte. En lo que va de la tarde no escuché a un neurocirujano hablando de cómo se muere un deportista. ¿Por qué? Porque no están habilitados para hablar de eso. Como nosotros, como médicos cardiólogos, especialistas en medicina del deporte, no estamos habilitados a drenar un hematoma subdural, si bien en algún momento de nuestra formación aprendimos cómo se hacía. Entonces, ese es un punto que debería rever la ley acerca de quién debe firmar un apto, porque no es una cosa al pasar firmar un apto médico, sobre todo teniendo en cuenta que esa persona se puede morir en el evento en el que va a participar. Entonces, hecha esta salvedad, y esperando que en algún momento se tome conciencia de eso, ¿qué deberíamos hacer antes de comenzar? Es una muy buena pregunta y que la respuesta es muy sencilla. Una adecuada evaluación para prevenir contratiempos. ¿Y qué contratiempos? Los que se han venido nombrando a lo largo de la tarde de hoy acerca de la aparición de eventos cardiovasculares de cualquier tipo, ya sea el final como es la muerte súbita, a lo cual se refirió Diego hace unos instantes, o la presencia de arritmias que nos puedan privar de la práctica normal de deporte, o de síntomas que nos puedan evitar tener que tener un desenlace fatal ante la práctica de cualquier ejercicio. ¿En qué consiste esto? Y la respuesta también es sencilla, en una elaboración de una historia clínica correcta y detallada, donde no solamente nos informemos acerca de qué tipo de ejercicio va a realizar el paciente, o el deportista en este caso, sino también recabar información acerca de todos sus antecedentes de enfermedad. Si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular que nos puedan hacer pensar que pueda desarrollar enfermedad cardiovascular a lo largo de su vida. Si el paciente tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ya sean hipertensión arterial, trastornos del metabolismo de la glucosa como ser la diabetes, trastornos del metabolismo del colesterol, que el paciente tenga o no diferentes hábitos no habituales para la práctica de deporte, como el consumo de sustancias o el tabaquismo, que también pueden perjudicar la práctica deportiva, y si hay antecedentes familiares para alguna de estos eventos, sobre todo para la hipertensión arterial, para la diabetes o para los trastornos del metabolismo del colesterol, que en algún momento pueden llegar a desarrollarlo. Yo comparto consultorio en el instituto unos días de la semana con el jefe de hipertensión arterial y siempre lo escucho a través del LUR, lo que nos separa, donde él siempre hace la misma pregunta
cuando los pacientes lo consultan por hipertensión arterial. ¿Usted tiene hijos? Sí. Y se toman la presión porque esto usted lo puede transmitir genéticamente y sus hijos pueden heredar la hipertensión arterial. Entonces es un punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa no solamente para atrás, sino también para adelante en la prevención de la enfermedad cardiovascular? Porque en definitiva, como bien se estuvo comentando en el curso del día de hoy, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte que nos va a llevar al deceso fatal en una persona que practica actividad física. En nuestro país al menos eso es lo que sucede, salvo que involucremos dentro de eso los mecanismos de inseguridad que no tienen nada que ver con el deporte, pero que hoy por hoy prevalecen con respecto a los diferentes tipos de muerte. Básicamente en esto tenemos que ser precavidos a la hora de evaluar a los pacientes, enfocarnos bien desde el punto de vista cardiovascular qué es lo que tenemos enfrente y cómo tenemos que llegar a un diagnóstico de certeza o correcto para de esa manera poder evitar un deceso fatal. El examen físico es fundamental. Muchas veces con el examen físico es suficiente para darse cuenta si el paciente tiene o no un problema cardiovascular y de esa manera orientarnos hacia dónde tenemos que apuntar el diagnóstico y cuáles son los exámenes que deberíamos solicitar complementarios para poder tener un diagnóstico de certeza. Lo mismo con los exámenes de laboratorio, si hay antecedentes, como recién refería, de trastornos metabólicos que nos puedan hacer pensar que puede haber algún tipo de situación a corregir o a tener en cuenta para probables eventos futuros. Y después recién los estudios complementarios, los que me van a ayudar en el diagnóstico de si el paciente o el deportista está en condiciones o no de realizar una actividad deportiva. El electrocardiograma, como bien se comentó hace unos instantes en charlas anteriores, es un elemento de rutina prácticamente en el laboratorio del cardiólogo. Es muy raro que uno vaya a un cardiólogo y el cardiólogo no le haga un electrocardiograma, porque debe saber cómo es al menos el ritmo cardíaco, cómo es su conducción entre las aurículas y los ventrículos, si hay o no arritmias en reposo, y si el electrocardiograma ya esboza algún elemento que nos ayude a diferenciarlo de un electrocardiograma patológico. Y este es otro punto a tener en cuenta, porque los que estamos acostumbrados a ver deportistas, vemos deportistas con electrocardiogramas normales para un deportista, que no serían normales para una persona normal. Con lo cual entramos en la disyuntiva de que puede haber un electrocardiograma anormal para una persona sana, que no es deportista, pero que no involucra patología cuando uno está frente a un deportista. Eso hay que tenerlo en cuenta. No ponerle el rótulo de enfermo patológico a un deportista porque tiene elementos que habitualmente uno no vería en un electrocardiograma de una persona que no realiza actividad física regularmente. Hace un rato en la charla previa se surgió desde el público la pregunta acerca de la diferencia en el screening preparticipativo. Los italianos, que tienen ya más de 25, casi 30 años de evaluaciones sistemáticas de todas las personas que realizan deporte y tienen muchísima experiencia y la publican periódicamente para que uno pueda nutrirse de ellos, realizan en el screening preparticipativo 3 elementos a tener en cuenta. La historia clínica, que es lo mismo que yo les había referido que debemos hacer nosotros, el examen físico y el agregado del electrocardiograma como estudio de reposo. Después se podrá discutir si hay que hacer algún otro estudio y lo iremos viendo. Por su parte, los americanos, Estados Unidos, realiza una historia clínica, un examen físico y evita la realización del electrocardiograma. Hay un trabajo muy interesante publicado en la revista Circulation en el año 2005, donde ellos fundamentan por qué hacen esto, y es porque sobre una población de estudiantes universitarios y adolescentes que realizan actividad física cercana a los 10 millones, que evalúan anualmente, tienen un costo de no más de $15 por consulta. Si a la consulta deben agregarle un electrocardiograma de reposo, otros $15, y una segunda consulta para la evaluación de los resultados, otros $15, sumamos 45 por cada persona evaluada, lo que al final de la cuenta nos da cerca de $450 millones en evaluaciones preparticipativas. Para ellos es mucho dinero. Yo creo que para nosotros también, no llegamos a eso, no manejamos esos valores, pero es mucho el dinero que se invierte en ese tipo de situaciones, con lo cual evitan hacer prácticas que no les va a sacar ningún rédito, al menos desde el punto de vista de ellos. En el año 2007 salió publicado qué es lo que ellos harían para la evaluación preparticipativa de un individuo,
y se basa básicamente en 12 preguntas, 8 surgidas del interrogatorio del paciente, 4 surgidas del examen físico. El interrogatorio estar presente si hay dolor o malestar en el pecho con el esfuerzo, si hay antecedentes de síncope o presíncope, ahí nos remitimos a la charla de Roberto para después ver qué es lo que hacemos con ese tipo de antecedentes si está presente, disnea excesiva asociada con el esfuerzo, antecedente de soplo cardíaco, lo que ya no se puede estar interiorizando acerca de la presencia o no de alguna valvulopatía o de alguna patología del músculo cardíaco que pueda estar generando un murmullo dentro de la ocultación cardíaca, si hay hipertensión arterial, si hay antecedente de muerte súbita en un familiar directo menor de 50 años, si hay discapacidad de origen cardíaco en un familiar directo menor de 50 años, y si hay antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica, de miocardiopatía dilatada, de miocute prolongado u otra canalopatía, síndrome de Marfan o arritmias clínicamente importantes. Si las respuestas eran no, ya tenía gran parte de la evaluación aprobada. Del examen físico había que tener énfasis en si había o no la presencia de soplo cardíaco, cómo se comportaban los pulsos femorales para ver si había o no una coartación de aorta, si había o no estigmas de síndrome de Marfan y, sobre todo, la toma de la presión arterial. Si el individuo no arrojaba ningún resultado negativo en toda esta evaluación, tenía el apto firmado y podía hacer actividad física. Eso es lo que hacían ellos. Allá por el año 99, cuando se formó el Consejo de Deporte de la Sociedad Argentina de Cardiología, dentro de lo que era en ese momento el Consejo de Ergometría y Rehabilitación Cardiovascular, una de las primeras cosas que hicimos fue tratar de determinar cuáles eran las normas que deberíamos sugerir o plantear en la evaluación preparticipativa de las personas que iban a realizar actividad física. Posteriormente, en el 2007, se volvió a revisar el paper y bueno, se actualizó y se consensuó que era más o menos lo que deberíamos hacer de acuerdo a cada grupo etario y a cada grupo de personas que tuviesen que hacer actividad física. Ahí los dividimos, no está el grupo 1, que es los menores de 16 años, que son los niños, porque son resorte de la pediatría, y bueno, yo particularmente me dedico a hacer cardiología del adulto. Entonces, por eso arrancamos con el grupo 2, que es de 16 a 34 años, grupo 3, 35 a 50, o más de 51 años. En todos incluíamos el interrogatorio, en eso no nos diferenciamos de ninguna escuela de evaluación, ya sea tanto europea o americana. En todas agregábamos el examen físico y agregamos el electrocardiograma, que hoy ya se ha venido mencionando que es algo que hacemos rutinariamente. En laboratorio, si en los últimos 2 años o año y medio no había ningún dato concerniente a la evaluación, no estaba de más pedirlo para saber qué era lo que estaba sucediendo y sobre todo si en aquellos casos donde el interrogatorio y el examen clínico arrojaba alguna sospecha de alteración metabólica o de alguna alteración en el laboratorio, había que solicitarlo para intentar corregirla. Vamos a ir hablando más adelante de qué hacemos con la ergometría. En los de 16 a 34 años lo agregaremos si hay presencia de factor para riesgo cardiovascular. La placa de tórax, que muy pocas veces actualmente se solicita, estaría permitida en aquellos casos en los cuales habría algún tipo de incidencia que nos ayude en el diagnóstico. Y el Doppler cardíaco, en este caso después lo vamos a ir viendo y se va a charlar en la charla siguiente, en qué situaciones se podría llegar a solicitar. Bien. Este trabajo de Antonio Pelliccia, de la Escuela Italiana, uno de los que más ha trabajado sobre esto, y hemos tenido la posibilidad de escucharlo en algunas oportunidades aquí en el país, realizó este trabajo donde evaluó los electrocardiogramas, el patrón electrocardiográfico anormal de atletas entrenados. Y dentro de sus conclusiones se encontró que la más de 60% de esta corte de pacientes tenían un electrocardiograma completamente normal o que mostraba solamente leves alteraciones en el trazado. El 40% era usualmente indicador de remodelación cardíaca y concluye diciendo que el electrocardiograma representa un potencial elemento rutinario en el programa de reposo para el screening preparticipativo del deportista. Este es el trabajo un poco más detallado, en donde vemos que los que tenían un electrocardiograma anormal, que fueron 145 sobre una población de 1.005 atletas, encontraba una onda R o S mayor a los 35 milímetros en el 63% de los casos. Una cosa interesante de ver en los deportistas que no tienen patología. Porque si yo este electrocardiograma lo leo,
que es lo que uno hace con un electrocardiograma, en un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, puedo pensar que ese crecimiento en la amplitud de la onda R me está indicando que hay hipertrofia ventricular de carácter patológico por la hipertensión subyacente. Sin embargo, si el paciente no tiene hipertensión arterial, pero es un atleta rutinario y que entrena con altos niveles de intensidad, puede llevar a una remodelación cardiovascular, generar un patrón electrocardiográfico que simule una patología y en realidad no la tiene. Vuelvo al principio de la charla. Tiene un electrocardiograma que a vistas es anormal, pero que no es patológico. Lo mismo pasa con otros elementos, por ejemplo, con la presencia de ondas T negativa en alguna parte del trazado, con la amplitud de la onda Q o con la desviación del eje eléctrico hacia la izquierda, que me puede estar dando indirectamente un crecimiento ventricular izquierdo y uno puede pensar que es patológico, pero no, es simplemente efectos de remodelación cardiovascular. Este trabajo, que también se mencionó previamente, demuestra con mucha detalle y exactitud la cantidad de modificaciones que uno puede encontrar en el electrocardiograma del deportista, ya sea no solamente en la amplitud y duración de cada uno de sus elementos, en la conducción normal del impulso entre las aurículas y los ventrículos, la presencia o no de arritmias y si debe ser considerado o no patológico. La realización de un test de ejercicio, el cual en algunas oportunidades puede ser asociado con la medición del consumo de oxígeno, nos puede dar información, sobre todo en aquellos atletas entrenados que siguen planes sistemáticos de evaluación y en donde uno desea saber cómo es la mejoría de su evaluación y si el entrenamiento que está llevando a cabo está logrando los objetivos deseados. Un dato a tener en cuenta con esto, cuando uno trabaja con deportistas, es que el protocolo a utilizar muchas veces debe tratar de imitar el gesto deportivo del individuo, para tratar de sacar en el laboratorio la mayor exactitud posible en la información con respecto a qué es lo que estoy mirando cuando hago el estudio. En este caso, como les mostraba anteriormente, ¿en qué casos indicaríamos la ergometría? En los deportistas de clase A, que son los deportistas profesionales. En los deportistas de clase B, si hay factores de riesgo coronario presente, al igual que en la clase C, que son los semiprofesionales o los recreacionales, y sí en los deportistas mayores de 35 años, ¿por qué? Porque como bien dijo Diego en la charla previa, más del 80% de los pacientes que mueren súbitamente son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular de origen aterosclerótico. Este es un test de ejercicio completamente normal, desde el reposo, el máximo esfuerzo y la recuperación final. Esto es lo que a uno le gusta ver en el consultorio cada vez que hace una ergometría. Este trabajo interesante del British Medical Journal nos muestra que la inclusión del electrocardiograma en reposo y de esfuerzo antes de la participación en eventos competitivos. Sobre un total de más de 30.000 pacientes, con examen clínico, examen físico, electrocardiograma y prueba de ejercicio grabado, 23.570 fueron hombres, 6.495 mujeres. Anormales fueron 1.459 estudios, 4.9%, con 3.9% en el rama hombre contra 8% en el rama mujer. Hubo mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres en cuanto a la presencia de test de ejercicio normales. Y lo que sí se pudo ver en este estudio fue que del total de electrocardiogramas anormales en reposo, que eran 232, un 12.8%, las ergometrías anormales fueron 232. Mientras que en las ergometrías anormales, que fueron 1.227, 939 hombres contra 288 mujeres, el electrocardiograma en reposo era normal. Entonces, muchas veces el elemento a tener en cuenta es cómo se comporta el electrocardiograma en el ejercicio y por eso hay que tener mucha precaución al hacer el estudio para tener un detalle en cuanto a qué es lo que estamos mirando. Bueno, esto es un poco el detalle de cómo se distribuyeron los hallazgos en cuanto a los diferentes elementos. Electrocardiogramos normales fueron 28.600, latidos prematuros 815, taquicardia ventricular no sostenida hubo 3, un 0.01%. Bueno. Oscar. Listo, ya terminó. Al final de la evaluación, 196 pacientes fueron considerados no aptos para realizar deportes, 182 hombres, y del total de descalificados, 159 fue por anormalidades cardíacas, más del 80%.
Bueno, esto habla de la utilización del test de ejercicio con consumo de oxígeno para diferenciar patología del individuo sano, donde se cruzó en individuos deportistas entrenados con corazón de atleta versus miocardiopatía hipertrófica para ver el comportamiento. La conclusión era que los atletas entrenados tenían mejores valores de consumo de oxígeno que los hipertróficos, y esto podía ayudar en el diagnóstico diferencial desde el laboratorio. Sí. Bien, esto es un test de ejercicio con imágenes, algo que estamos usando rutinariamente también en nuestro instituto, donde que nos permite ver cuál es el movimiento de los diferentes segmentos del aparato cardiovascular ante el estrés realizado en la cinta o en la bicicleta. Con respecto al ecocardiograma normal no me voy a extender, ya que es la charla que sigue, simplemente que es un elemento de importante valor en la práctica diaria, ya que nos permite determinar desde el reposo y en un consultorio la presencia o no de patología cardiovascular que pueda ser fácilmente diagnosticable y luego excluida del ejercicio. El Doppler cardíaco lo indicaríamos en los casos en que haya presencia de factores de riesgo, o bien, rutinariamente en un individuo que nunca lo ha hecho, tener un ecocardiograma de control con un electrocardiograma no normal no sería de mala práctica. Entonces, la evaluación mínima de primer nivel para realizar un apto físico cardiovascular para practicar deportes debería incluir la consulta cardiológica con el interrogatorio de examen físico cardiovascular completo, un electrocardiograma de reposo con nivel de recomendación 1, o sea, donde todos los que intervinieron en la evaluación están de acuerdo en que hay que hacerlo, con nivel de evidencia B, donde se ha basado la determinación en un estudio aleatorizado al menos, o estudios con muchos pacientes en su inclusión. La ergometría de 12 derivaciones en deportistas mayores de 40 años o mayores de 30 con factor de riesgo coronario, con recomendación 2A, donde si bien no nos pusimos de acuerdo, la realización del método puede ser efectiva. Nivel de evidencia B, al igual que la test anterior, y el ecocardiograma en deportistas de alto rendimiento mayores de 16 años con reevaluación cada 3 a 5 años en casos normales, con recomendación 2A, no hay total acuerdo, si el método puede ser utilizado si se lo considera, y nivel de evidencia C, que quiere decir que la determinación viene dada por panel de expertos en el tema que sugieren que la realización del estudio puede ser efectiva en la evaluación del paciente. Creo que nada más. Bueno, muchísimas gracias.